Muy bien, ¿cómo están? Siempre es lindo venir acá y me encanta predicar en este lugar, es muy lindo. Vamos a abrir nuestras Biblias, seguimos donde lo dejamos la vez pasada, en Filipenses. Hoy vamos a ver el capítulo 3. Vamos a ver una parte del capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Saben que hace un tiempo yo me compré, yo necesitaba una máquina, un atornillador eléctrico, entonces me compré uno de esos que viene con batería ya, porque quería que sea inalámbrico, y estaba mirando Mercado Libre y todo, y estaba viendo opciones y cosas, y estaba con Flor, y bueno, pero sacamos este en cuota, entonces no es tanto, porque las herramientas esas son caras, pero entonces lo estiramos un poco con la tarjeta. Y bueno, entonces lo saqué, dije, este es el que necesito, le mostré, lo habíamos visto todavía en Easy, pero como era muy caro en Easy, entonces dijimos, en Mercado Libre es un poco más barato, así que dije, bueno, este es el que necesito, y bueno, lo compré, listo. Tuve unos problemas en la entrega, todo un lío, qué sé yo, bueno. Llegó y digo, bueno, por fin, ¿no? Encima lo tengo que mandar a la casa de mi mamá, ir a buscarlo, todas esas cosas, ¿no? Entonces llegó y lo abro y digo, es un poco distinto de lo que yo había visto. Y empiezo a mirar y no era exactamente lo que yo necesitaba. Era como que tenía las cosas, pero no completamente. Si sabes de máquinas, le faltaba el percutor, que yo era lo que quería. Entonces no tenía esa función y digo, está bien, pero esta no es la que quería, hay una que es mejor todavía. Entonces, ¿qué hice? Gracias Mercado Libre, no es ninguna propaganda, pero bueno, lo podés devolver. Entonces, lo metí de vuelta en la caja, le puse la etiqueta y a como 5 cuadras de mi casa hay un lugar para devolverlo. Así que lo devolví y después me compré el que tenía que ser y cuando llegó dije, sí, este es el que necesito, mucho mejor. Había algo que era mucho mejor realmente. Y en nuestro texto hoy Pablo nos va a hablar de algo así también. Hay algo que es mucho mejor. Hay algo que parece que es mucho mejor, pero cuando barres un poquito te das cuenta que no es mejor. Que hay algo que es mucho mejor y que realmente es lo único, que es más grande, más superior. En este pasaje hoy vamos a ver que el propósito superior de tu vida debe ser tu semejanza a Cristo. Ese es el propósito superior, lo que es mejor realmente. Vamos a leer el pasaje. Dice así, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Versículo 5, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección,
y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este pasaje que hoy vamos a estudiar, Padre. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, que tú apliques estas verdades a nosotros, que veamos el valor incomparable que hay en conocer a Cristo, en ser semejante a Él, Padre. Pido, Señor, que podamos entender, que sea fácil de entender y que podamos aplicarlo en la semana, podamos practicarlo, Padre. Pido, Señor, que esto sea una realidad en nuestras vidas. Pido todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Bien, como dije, hoy lo que vamos a ver es que el propósito superior de tu vida debe ser tu semejanza a Cristo. Y en este texto vamos a ver 3 argumentos de por qué Cristo debe ser lo principal en tu vida, o el propósito principal de tu vida. 3 argumentos de por qué Cristo debe ser. El primero va a ser, ya les aviso, es un poco largo el primero, pero los otros 2 son más cortitos. El primero es que la fe es superior a la religión. La fe es superior. Por eso Cristo debe ser el propósito de tu vida, porque la fe es superior. Y vamos a ver eso en versículos 1 al 8, que ya lo leímos. Él comienza con una exhortación que es bien conocida. Por lo demás, hermanos, regocíjense en el Señor. Regocíjense en el Señor, está por todo Filipenses. Realmente hay muchos que dicen Filipenses es la carta del gozo o de la carta del regocijo. Muchas veces se lo toma así y es en cierto sentido cierto, porque él repite esto, regocíjense en el Señor. Pero él ya empieza, muchas veces en la Biblia hacen esto, que dan una pequeña introducción como, ¿vieron esos trailers que te muestran ya toda la película más o menos? Y decís, pero ya vi la película, un tráiler de 1 minuto me mostró toda la película. A veces hace eso Pablo. Regocíjense en el Señor. Y él ya empieza con esa introducción para decirnos de esto es lo que voy a hablar. Solamente en Él, no en otra cosa. Y él les va a decir, no me es molesto escribirle lo mismo, porque para ustedes es motivo de seguridad. Vamos a hablar de esto porque es necesario, porque es motivo de seguridad. Quiero que ustedes estén, si van a estar seguros en algo, esto es. Y él ya va a empezar a decir algo que parece sacado de foco. En versículo 2 dice, cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Fíjense cuántas veces dice cuídense, 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 cuídense. En el griego es así. Dice, cuídense, cuídense y cuídense otra vez. Este es un grupo de personas. No son 3 grupos de personas. No son 3, uno de esta, los de Don Torcuato, los de San Fernando. No, está hablando de un grupo específico de personas que vienen a dañar la iglesia. Estos son los que se llaman los judaizantes, que muchas veces... tal vez escuchaste nombrar esa palabra, los judaizantes, eran judíos que confesaban a Cristo, que decían sí, Cristo murió, resucitó, pero insistían en que para tener realmente salvación hay que seguir la ley de Moisés, con un especial énfasis en la circuncisión. Algo que hoy es como medio raro encontrarlo, pero todavía existen algunos. Estos hombres siempre estuvieron dañando la obra de Dios. De una o de otra forma siempre estuvieron. En Hechos 13:50, por ejemplo, Pablo había predicado y él dice, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. En Hechos 17, para dar otro ejemplo, dice, pero los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, hombres que estaban para eso, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Eran violentos, eran hombres realmente que querían dañar, querían hacer daño. Algunos otros eran un poco más sutiles. En Hechos 15:1 dice, algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos
Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos, decían. No pueden ser salvos. Era como que de adentro. Y Pablo ya empieza diciéndole, son perros, son perros. Él ya identifica la forma en cómo ellos actúan. Los perros en ese entonces, no era como tu mascotita, ¿no? No era el perrito lindo que está todo con rulitos, lindo, ¿no? Eran feos, eran salvajes. Pastor Javier siempre dice, eran ratas grandes. Era eso. Vivían en la basura, realmente eran perros muy feos. Y eran perros que, o sea, era como un animal salvaje. Te iba a atacar si te acercabas mucho. Pero siempre era una cosa bien fea, para que lo entiendan. La Biblia siempre habla de esto. En Proverbios 26 dice como el perro que vuelve a su ¿qué? A su vómito, es un asco. Pero así son los perros que está nombrando acá. En Salmos 59 dice, regresan al anochecer, aúllan como perros, rondan por la ciudad. En realidad ahí está dando una ilustración de otra cosa, pero nos muestra qué era un perro, ¿no? Y yo te puedo decir qué hacen mis perros. Yo tengo 2 perros, uno más feo que el otro, pero bueno. Y el más chiquito, el más feo. Bueno, pero te puedo decir, y seguro si tenés perros así, dejás algo afuera y ¿qué pasa? Al otro día está por todos lados, porque lo destruyeron. Me acuerdo, uno de mis perros encontró no sé de dónde un almohadoncito chiquitito. Y bueno, y dormía arriba del almohadón. No sé de dónde lo sacó, pero lo encontró de algún lado. Se lo trajo y se acostó ahí. Bueno, y no le habíamos puesto nada antes porque todo lo había destruido. Entonces dijimos, ¿querés dormir en el piso? Dormir en el piso. No sé. Mis perros duermen afuera, obvio. No duermen adentro. Pero, bueno, y estuvo varios días ese almohadón. Y un día llegamos y estaba completamente despedazado por todos lados. Así son los perros, son destructores, realmente. Vienen para hacer daño, realmente. Y esto es como Pablo los identifica. Son personas como perros. Son perros que vienen a destruir. Son insolentes, son astutos. Van deambulando, van buscando la forma en cómo destruir. No es que es algo, ¡ay, se me escapó! No, vienen con intención de destruir. Y hasta el día de hoy hay gente así. Hay gente que viene para destruir. Y nosotros, dice Pablo, tenemos que tener cuidado de gente así. Pero no es el punto realmente. Él sigue diciendo, son malos obreros. Fíjense que él dice, son obreros. Están dentro de la iglesia. Son gente que viene a trabajar, trabaja en la iglesia tal vez, pero son malos. Vienen a hacer daño. En 2 de Corintios 11:13 dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En Gálatas 1:6-8 él va a decir, alguno lo ha perturbado, los ha perturbado. Él dice, me maravillo de que tan pronto hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Y él va a decir, en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes. Entonces, hermanos, esto al margen, pero Pablo nos hace una exhortación fuerte. Cuídense de personas así. En lugar de ayudar, quieren dañar. Sacan la atención de Cristo y lo ponen en rituales, en cosas ritualistas. Dicen, no, si no te circuncidás, o si no haces tal y tal cosa, entonces... Y después al final dice, cuídense de la falsa circuncisión. Él identifica acá qué es lo que hacen, qué es lo que dicen. Ellos quieren sacar el enfoque de Cristo y ponerlo en rituales, un montón de rituales. Pablo acá usa una palabra bastante despectiva para decir circuncisión. En la Reina Valera me gusta más como lo dice. Él dice que son mutiladores del cuerpo. Y es más cercano a la realidad de lo que Pablo quería decir. Ellos simplemente se cortan el cuerpo, nada más.
No hacen nada realmente para el Señor. Simplemente hacen rituales sin sentido. Ahora, la circuncisión es una cosa, como muchos saben, que el Señor usó, es un signo del pacto del pueblo de Dios con Dios mismo. Pero por toda la Biblia, la circuncisión siempre fue un tema del corazón. Siempre Dios habló de que tiene que haber una circuncisión del corazón, un pacto con el Señor de corazón. En Deuteronomio 10:16 dice, circunciden pues su corazón y no sean más tercos. En Deuteronomio 36 dice, además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y en Colosenses 2:11 también, en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. No es algo físico. Estos son tipos que dicen, haciendo este ritual vas a ir al cielo. Haciendo esto, poniendo esto acá, así, vas a ir al cielo. Listo. Es el que dice, bueno, listo, ya cumplí, ya está. Con esto estoy seguro, me voy al cielo. Y todo lo que hago después no importa, porque ya hice lo que tenía que hacer. ¿No? Yo tengo, no lo traje, me lo olvidé. Una vez, ustedes seguramente les han dado de eso, estoy bastante seguro, cuando andás con el auto y parás en un semáforo, siempre hay uno que te levanta un poquito ¿cómo es? El limpiaparabrisas y te pone ¿qué? ¿La estampita de quién? De San Cayetano. Todo el mundo sabe eso, realmente. Y hay gente que dice, lo sacan, le dan 100 pesos y lo ponen arriba en el coso ese y lo dejan ahí, dice, listo. ¿Ahora qué? Ahora mi auto está protegido. Qué estupidez realmente. Yo lo tengo en mi auto, pero solo para hacer chistes con eso. Ah, mirá, sí, ¿no? Es una pavada, realmente. Un día lo voy a sacar, lo voy a tirar. No sirve para nada, es un papel, no es nada, no va a hacer nada. No cambia la realidad. Y realmente lo que pasa con todo esto es que haciendo ese tipo de rituales, uno se aleja cada vez más del Señor. En lugar de acercarse al Señor, te estás alejando más y más y más. En Gálatas 5:2 dice, miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Esto involucra cualquier práctica que vos puedas decir, con esto ya estoy seguro y voy al cielo. Ya está. Haciendo este ritual, viniendo a la iglesia todos los domingos, ya estoy seguro que voy al cielo. Listo, ya está. Después de la semana hago lo que quiero, no me importa. Pero si voy el domingo, ya está. Nada que ver. Pablo va a decir, cuidado. Cuidado con ese tipo de prácticas. Cuidado con personas que quieren influenciar ese estilo de vida. Pero él va a decir, cuidado, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros de verdad estamos circuncidados nuestros corazones. Pero es una cuestión del corazón. Los judíos y los gentiles hasta este punto no eran muy diferentes. Si estaban circuncidados o no, físicamente eran exactamente iguales. Los dos se iban al infierno. Lo que Dios nos quiere decir acá es que si somos verdaderamente circuncidados nuestros corazones, somos los que adoramos en el Espíritu de Dios. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Verdaderamente somos de corazón. No es una práctica más religiosa, es una cuestión del corazón. Como en Deuteronomio, somos los que adoramos en espíritu de Dios. Ya no es más algo físico simplemente.
cada vez más y más veo cómo la cuestión espiritual sobrepasa cualquier cosa física que pueda pasar. La mente de las personas está tan llena de tonterías realmente que no pueden dejar de tener ansiedad o cosas así, y gobierna su vida por completo. Algunos saben de lo que trabajo. Yo recibo llamadas para traducir de inglés a español y español a inglés, y son llamadas médicas. Y dentro de esas llamadas médicas está toda la parte psicológica, psiquiátrica y todo eso. Y siempre es igual, siempre es igual. Es así, le digo. Doctor, tengo ansiedad, depresión, insomnio. Siempre son esas 3 cosas. No puedo dejar de tener ansiedad. ¿Qué puedo hacer? Bueno, mirá, le dice el doctor. Le habla condescendientemente realmente. Bueno, mirá, sin ganas, porque siempre le dice lo mismo. Les aseguro que siempre es igual. Mirá, podés hacer terapia, ¿no? Sea lo que sea la terapia. Y bueno, te voy a derivar con el terapista. Pero realmente la terapia no te va a ayudar mucho. Así que, ¿cuál es el siguiente paso? Díganme ustedes. ¿Qué es lo próximo? La píldora, como le dicen ellos, porque son de México. La píldora mágica. Bueno, está bien, podés probar con esta píldora. Y después, ¿qué pasa? No me está funcionando. ¿No tiene, doctor, algo más fuerte? Sí, hay algo más fuerte. Tomá, doble. Bueno, y así, y así. Doctor, ya no me funciona más. Pasan un par de meses. Y yo a veces engancho a los que ya están desesperados, realmente. Ya tomaron de todo. Clonazepam y losartán y lo que vos quieras. Todo. Y siguen con ansiedad. Y siguen con depresión y con todo eso. Y dice, doctor, no puedo dormir, dame algo que me haga dormir. Y finalmente le dan algo que los deja como zombies, completamente desconectados de la realidad. Ya duermen simplemente. No pueden trabajar, no pueden socializar, no pueden hacer nada. Y así empiezan desde que tienen 11 años. 11, 10, a veces más chicos todavía. Porque tienen por ahí un poco de hiperactividad. Bueno, toma la pastillita, listo, solución. Y no soluciona nada, nada. La cuestión es el corazón, es el espíritu lo que domina sobre la vida del hombre. Y la realidad acá Pablo nos va a decir, no importa lo externo, no importa lo que hagas externamente, lo que importa es tu corazón. Lo que importa es cómo estás adorando vos al Señor. Él va a decir en Gálatas, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham. Ya no necesitan circuncisión, herederos. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Se trata de fe. Es fe, no es hacer ritos. Hacé todo lo que quieras, no vas a ganar nada. Él va a decir, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. No hay otra solución, es Cristo y solamente Cristo. Es conocerlo a Él. Esto ya no es más un trámite. Bueno, ya hice lo que tengo que hacer y ya está. Ahora adoramos en espíritu verdaderamente, todo el tiempo. Todo el tiempo. Nuestra vida está dominada por eso. Nuestra motivación es Cristo. Lo que nos mueve hacia adelante es Cristo. Ahora ya no está preguntando, bueno, ¿estás circuncidado o no estás circuncidado? No está preguntando, bueno, ¿es una catedral o es una casa simple? ¿Tenemos que ir a la iglesia a adorar o podemos hacerlo en nuestras casas? ¿O podemos hacerlo cuando estoy en el colectivo? Sí, la respuesta es podemos, porque ahora adoramos en espíritu, no importa dónde estemos. De hecho, también Juan 4, quiero que me acompañen ahí en Juan, capítulo 4.
Juan capítulo 4, versículo 19. Jesús está con la mujer de Samaria, la samaritana, y en el versículo 19 la mujer le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, en el monte de Gerizim, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar a Dios, se debe adorar. Ella le va a decir: mirá, nuestros padres decían que era acá, y ustedes dicen que es allá. ¿Y dónde es? ¿Dónde tenemos que adorar al Señor? Y él va a decir, Jesús le da la clave para la vida realmente. Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo. Lo que te digo es verdad, es la pura verdad. La hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Esa es la clave que Pablo también quiere decirnos acá. Somos verdaderamente adoramos en el espíritu. Es el que se gloría en Cristo, en su persona, en sus obras, en la cruz. Ese es el verdadero adorador en el espíritu. Su presencia es su consolación. Su poder le provee todo para soportar todas las pruebas. Descansa en su soberanía por completo. Ese es el verdadero adorador. Y ahora Pablo va a decir, nosotros no confiamos en la carne. No podemos confiar en la carne. ¿Y qué es confiar en la carne? Él nos va a decir qué es confiar en la carne. Cualquier otra cosa en lo que pongo mi confianza que no sea Cristo, cualquier otra cosa es confiar en la carne, como mi esperanza de salvación eterna. Realmente los israelitas, y me encanta esto, quiero que me acompañen, mientras tanto, a Primera de Samuel 4. Primera de Samuel 4. Este es uno de los mejores ejemplos, realmente. Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. El pueblo de Israel fue así. Al contrario de lo que estamos queriendo decir. Era toda una religión para ellos. Era donde está el arca, allí está el Señor. Ahí donde estaba el arca, ahí está el Señor. Y ahora, si ustedes conocen la historia, ¿qué pasa con el arca del Señor? ¿Recuerdan? Se lo roban. Pero se lo roban por muchas cosas. Pero fíjense, capítulo 4 de Primera de Samuel, versículo 5, dice, aconteció que cuando el arca del pacto del Señor... me olvidé de decir algo. Ahora están en guerra acá, Israel con los filisteos. Y entonces entra a la guerra y dice, aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra tembló. ¡Ahí viene el Señor! ¡Por fin! ¡Por fin! Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron, ¿qué significa el ruido de gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron, Dios ha venido al campamento. Dios no estaba antes, ¿no? Fíjense, ellos pierden la batalla, obviamente, porque hicieron todo mal, pero en versículo 18 tenemos a Elí. Ustedes saben quién es Elí, voy a hacerlo así. Elí, ¿no? Era un hombre muy gordo, muy grande, dice que era muy grueso, que era muy gordo,
Y ustedes conocen la historia con sus hijos, que eran terribles desastres lo que hacían dentro del campamento. Eran sacerdotes, ellos, eran, si no me equivoco, y ellos entraban y comían lo que era la ofrenda para el Señor, hacían todo tipo de desastre. Y Elí era como el mal padre y era un desastre. Entonces, versículo 18, dice que vienen, versículo 17, perdón, dice que vino uno a traer la noticia y respondió: Israel ha huido delante de los filisteos. Además ha habido gran matanza entre el pueblo, un montón de noticias espectaculares. También han muerto tus 2 hijos, Ofni y Fines. Hasta acá uno puede decir, me explotó la cabeza. No puede ser. Todo el pueblo pereció, mis 2 hijos. Pero al final él dice, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Cuando escuchó lo del arca, el Señor se fue. Listo. Y se murió. Y la historia sigue. Elí había juzgado a Israel durante 40 años, versículo 19. Su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y a punto de dar a luz, y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de parto. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, porque has dado a luz un hijo. Ella no respondió ni prestó atención, pero llamó al niño Icabod, que significa: se ha ido la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro, de su marido. Ella dijo: se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada. Se fue Dios, se fue el arca, se fue Dios. Y era tal lo que dependían del arca, que era una cosa, era sagrado, era especial, todo bien, pero no era Dios. Pero ellos lo habían tomado como Dios, lo habían tomado como su salvación. Esa es nuestra salvación. Se fue nuestra salvación. Y fue tanto que murió. Después el arca va por todos lados y llegamos a capítulo 7. Y en capítulo 7, versículo 2, dice que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor, diciendo: ¿cuándo va a volver el Señor? Como si el Señor nunca estuvo entre ellos. Ahora se fue el arca, listo, el Señor desapareció. Ellos ya se habían conseguido otros dioses, realmente. En versículo 3 nos dice: Samuel habló a toda la casa: si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros. Y a Astarot, dirijan su corazón al Señor, sírvanle solo a Él. Es el Señor, no es el arca. Samuel de chico ya había entendido eso. Ellos pusieron su confianza en algo carnal, en algo de este mundo, en el arca. Ahí está Dios y no está en otro lado. Entonces solamente cuando me acerco al Señor, ahí es cuando puedo realmente servirle. Muchos hacemos algo similar a veces. Solamente cuando venimos a la iglesia es cuando confesamos nuestro pecado. Solamente cuando, tal vez ni siquiera eso, cuando hay cena del Señor es cuando decís: bueno, ahora me voy a poner las pilas, de verdad, con el Señor. Es lamentable. Pablo dice, esto es una cuestión del corazón, es espiritual. Y ahora Pablo nos va a comparar, y rápidamente vamos a ir mirando. Él dice: si yo pudiera confiar en la carne, yo tengo un montón de cosas para confiar, para decir: mirá qué grande, con todo esto ya podría ser salvo.
No hay quien me iguale, no hay nadie igual a mí. Y él va a comenzar con lo que obtuvo con sus padres. En versículo 5 dice, circuncidado a los 8 días de nacer. Esto es según la ley. Génesis 21 dice, a los 8 días Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Jesús hizo lo mismo en Lucas 2, es algo que no dependía de él, pero que eso mucha gente lo tomaba como, esa es tu boleto al cielo, ¿no? Así era la ley, y muchos de ellos tenían esto, pero había muchos otros que eran helenistas, vamos a decir, que no habían sido desde que nacieron judíos y se habían circuncidado de mayores. Entonces había muchos que ya no tenían esto. Entonces Pablo dice, mirá, yo ya tengo esto, ¿no? Segundo lugar, del linaje de Israel. No solo de Abraham e Isaac, porque los edomitas, los ismaelitas podían decir algo así, sino que de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, Israel. Jacob, si saben, en Génesis 32, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel. Cuando Pablo dice del linaje de Israel, no está hablando de la nación en sí, está hablando de Israel, el padre Israel, que era Jacob. Soy de línea directa. Después él dice de la tribu de Benjamín. Y es raro que diga esto, porque realmente Benjamín no era la tribu más representativa de Israel. Habían hecho muchas cosas malas, muchas cosas muy desastrosas durante mucho tiempo y algunas poco buenas. Algunos recuerdan de Benjamín, tenemos la historia de Esther. Mardoqueo, el tío de Esther, era de la tribu de Benjamín. Y él había hecho algo excelente. Puedes leer la historia de Esther si no la conoces. Pero no es del todo claro por qué dice soy de la tribu de Benjamín. Mi opinión personal es que lo dice simplemente para decir vengo de una línea directa, vengo de una de las tribus de Israel. No es cualquier cosa. No soy mezcla. Y él finaliza ahí de lo que le dieron sus padres, hebreo de hebreos. Soy puro, completamente. Esto lo dice porque ellos fueron los escogidos. En Amós 3, 2 dice, solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra. Entonces, él con todo eso, él puede decir, ahí está, ese es el Señor me firmó el papel, mirá, y yo ni me di cuenta. Y muchos podían decir así, pero no todos podían decir realmente soy de un linaje directo de Israel. Ahora vemos lo que él hizo. En versículo 6, en cuanto al versículo 5, en cuanto a la ley, fariseo. Fariseo es la palabra separado. Si no me equivoco está en arameo. No pude buscarlo bien, pero de esa palabra tenemos la palabra separado y también de la palabra santo, que es lo mismo, santo es separado. Ellos eran un grupo selecto, separado, eran completamente estrictos, no había otro como ellos. El grupo judío más estricto de todos. Ellos seguían la ley sin irse ni a izquierda ni a derecha, era increíble. Y él dice que es hijo de fariseo en Hechos 23. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Él no lo dice acá en Filipenses, pero era así. Él vivió como un fariseo. En Hechos 26 dice, viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Si tengo algo en qué gloriarme, es en cómo seguí estrictamente la ley de Dios. Eso es algo que puedo gloriarme. Muy pocos podían decir esto, realmente. Ser parte de eso era ser parte de algo muy grande. En cuanto al celo, dice en versículo 6, perseguidor de la iglesia. Eso lo conocemos bien. Pablo persiguió a la iglesia. En Hechos 9:1, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote, pidió cartas y se fue a matar a más cristianos. De tanto celo que tenía por
porque todo tiene que ser puro, todo tiene que ser bajo la ley, como el Señor dijo. Y Él nos da su propio testimonio. Yo ciertamente, en Hechos 26, yo ciertamente había creído que debía hacer, de vuelta, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Realmente creí que era así. Pensé que era así. Y si el celo por la religión hubiera sido lo que había... Si el celo por la religión hubiera hecho que Pablo entre al cielo, ya hubiera pasado hace mucho. Y él dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Si algún juicio humano me puede juzgar en cuanto a todas las leyes que tenemos, nadie me puede agarrar en nada. Soy irreprensible en cuanto a la ley. Todo lo que es posible hacer, lo hice. Todo lo que hay que hacer, lo hice. Lo hice todo. Y él enumeró todas las ventajas que pueden ser superiores. No solo la circuncisión, todo lo demás. Israelito genuino, nacimiento noble, totalmente ortodoxo, estricto. Hizo todo para ganar el cielo. Y él dice, versículo 7, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él puso todo en la balanza y dijo, a ver, tengo todo esto, todas las cosas con lo que nací, lo que hice y todo, y de este lado tengo la fe en Cristo. Y dijo, esto no pesa nada, no tiene valor para nada. Ser de Israel, la ortodoxia, jamás, nunca hubo un progreso hacia el cielo. De todas esas cosas que hice, nunca me acerqué ni un poquito más al Señor. Nada. Todas esas cosas, él dice, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo entendió que la fe era superior a cualquier religión. La fe es superior a la religión. Y Pablo va a repetir esto una vez más para que nos quede bien claro. Aún más, versículo 8, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Cuando él dice aún más, son como 5 o 6 palabras que él va en griego, que es como que él está diciendo, pero, de hecho, por lo tanto, al menos, incluso, para que no te queden dudas, todo lo estimé como pérdida. No solo los méritos que él mencionó antes, sino cualquier cosa que se interponga en seguir a Cristo era pérdida, era basura. Lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Siempre Cristo es superior. Siempre va a ser superior. Tal vez en este momento pensás, bueno, pero yo nací en una familia cristiana. Yo vengo siempre a la iglesia, desde que soy chiquito. No tengo memoria de cuando no vine. De hecho, mirá, mi abuelo me dio un escapulario, ¿ves? Mi escapulario son los que van acá en la escápula. Y esto es lo que lo tengo colgado ahí, es de mi abuelito, me lo dio para ir al cielo. No te lleva al cielo. Pero bueno, está bien, no tengo nada de eso, pero yo vengo y trabajo en la iglesia. Hago un montón de ministerios. Yo visito gente, voy visitando a todos, ofrendo siempre. Y esas son todas cosas muy buenas, excepto lo de la escápula. Hacer ministerios, venir a la iglesia, nacer en una familia cristiana, son todas cosas buenísimas, pero no son el boleto al cielo. No te llevan al cielo, no te dan salvación. Lo único que da salvación es, y siempre será, la fe en Cristo y nada más. No hay otra cosa.
¿Qué? ¿Acaso Dios no me va a ver bien por todas esas cosas que hago? Son cosas buenas, pero no van a darte salvación. A veces hay gente que piensa que son como escalones, ¿no? Que los llevan al cielo. Voy poniendo un escalón más y otro escalón más arriba y en realidad todas son piedras de tropiezo que te alejan del Señor por completo. Y lo vuelvo a repetir porque Pablo lo vuelve a repetir. Son pérdida, es basura. Tal vez pensás, de alguna forma, bueno, nosotros, los que realmente creemos en el Señor y estamos verdaderamente en su palabra, tal vez llegaste a pensar en algún momento, bueno, pero todo eso que yo hacía antes no era tan pérdida. No era tan pérdida como por ahí podía ser. Todos esos placeres, esas cosas que yo hacía antes y bueno, ahora soy salvo y no las tengo que hacer, ¿no? O por ahí pensás, si fuiste salvo desde muy chiquitito, llegaste a pensar algún día, ¿por qué no fui salvo un poquito más tarde? Así podía disfrutar un poquito del mundo, de las cosas. Si es así, te interesa más de lo que el mundo te puede dar y no lo que Cristo te puede dar. Si realmente pensás de esa forma, es hora de evaluar tu salvación y ver el verdadero valor que hay en Cristo. Él va a decir, es incomparable el valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Esta es la exhortación, hermanos. Ponete a buscar el tesoro. Hay un tesoro incomparable en ganar a Cristo. Pablo lo repite vez tras vez, por amor a Cristo. El valor de conocer a Cristo Jesús. Ganar a Cristo. Si puedo de alguna forma saber más de Cristo y conocerlo más, quiero eso. Hermano, busca el tesoro, no te quedes con lo que tenés. Es necesario que lo conozcas más. Y Él va a decir, Él es mi Señor. Él dice, lo he perdido todo. El incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. No te das una idea lo increíble que es mi Señor. En Él está el amor, en Él está la fuerza, la roca, el refugio, el premio, la bendición real. Él es superior a cualquier cosa que hay. Esta es la actitud que Pablo tiene. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura. Esto no se terminó en aquel momento que él dijo, bueno, lo pierdo y ahora entonces todo el tiempo estaba viendo las cosas que son basura en su vida y sacándolo de lado para conocer a Cristo solamente. Hermano, la exhortación es esta. ¿Cuándo vas a empezar a buscar ese tesoro? Ahora, ese fue el punto 1. Yo le dije que era largo. Pero el segundo y el tercer punto son rápidos. El segundo punto de por qué Cristo es superior nos va a decir en versículo 9, es que la justicia de Dios es superior a mi justicia. Es parecido a lo anterior, pero tiene otro matiz, vamos a decir. Desde otro punto de vista. Primeramente, Él va a decir, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Y yo quería ilustrarlo de esta forma. Mi termo de agua que nunca tomo cuando estoy predicando. Pero yo uso este para... cuando estoy trabajando voy tomando agua y me encanta porque se saca uno con el otro, ¿no? Es re divertido. Pero me encanta que haga esto, mirá. Ah, qué placer. Que cae ¿qué? Cae justo, entra justito ahí, ¿no? Realmente si te pones a mirar en tu WhatsApp,
y solamente pones buscar, si sabes cómo se hace, buscas, y pones justo, la palabra justo, lo vas a encontrar esta semana nomás. Vas a ver que lo usaste tal vez un montón de veces. Yo me pongo a mirar y veo, ¿sabés que justo salía y me encontré con tal? ¿No? Justo te estaba por comentar. Me agarraste justito cortando papas, no sé. En el estacionamiento, me encanta porque entré, es como la puerta de acá, los que tienen autos saben que entrás ¿qué? Justito, si te va un poquito para acá ya lo rayaste, así que justito tenés que entrar, ¿no? Y está bien eso. Si no como la Cenicienta, ¿no? Entró ¿qué? El zapato justito. Todas esas son pavadas, pero es la idea de la palabra justo, es que encaja perfectamente, como este, ¿no? Así, encaja perfecto, así. Un placer siempre esta cosa. Bueno, ya lo dejo. La idea de la palabra justo es esa, es que encaja perfectamente en el estándar de Dios. Hay un estándar que el Señor puso, hay una medida, un lugar donde hay algo que encaja perfecto, como una llave. Pero la realidad es que la realidad del pecado es tan alta, es tan despreciable para Dios, que no había otro tipo de sacrificio que se ajuste perfecto a los estándares de Dios que no sea Cristo mismo. De acuerdo con la ley de Dios, lo que Dios requería, dice Romanos 3, no hay justo ni aún uno. Otra vez. Lo justo para nosotros era ¿qué cosa? Lo que nosotros merecíamos era la muerte. La paga del pecado es la muerte, es lo que merecíamos justamente, era eso. Pero esta justicia fue aplicada a Cristo. La justicia que era para nosotros, la sentencia, fue aplicada a Cristo. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y si creemos, somos justos, somos considerados justos. Romanos 3:22, esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, es para vos. Es la justicia de Dios, lo que entraba perfectamente era Cristo solamente. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Porque te aviso una cosa, de la palabra justo también tenemos la palabra juicio. Va a haber un juicio un día. En Apocalipsis 20 dice, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Cada uno según sus obras fue juzgado. La muerte del Hades fueron arrojados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, pero quiero enfocarme en este versículo. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Lo que determinó todo, aunque fueron juzgados por todas sus obras, pero lo que determinó todo era si estaba inscrito en el pequeño libro, dice en el griego, el librito de la vida. Si el nombre de ellos estaba en ese lugar, si habían creído, entonces eso es lo que determinaba si fue o no al cielo. No importa todas las obras que habían hecho. Pablo dice algo obvio.
no tengo mi propia justicia derivada de la ley. Porque Santiago dice, cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos, se ha hecho culpable de toda la ley. Dice que solamente la justicia que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, es lo único que alcanza el estándar de Dios, lo único que perfectamente entra justo allí, donde tiene que entrar. Es la fe y solamente la fe. Y esto es superior, porque jamás podríamos haberlo alcanzado. Jamás. Es lo único que encaja perfectamente. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Solo por la fe. Y todo esto proviene de Dios. Significa que Dios lo trajo, Él mismo. Esto lo sabemos. Justificados gratuitamente por su gracia. Hermano, ¿cómo tomás la justicia de Dios? ¿Qué es para vos? Es tan importante como Pablo que se maravillaba, no tengo mi propia justicia, es la justicia de Dios. O estás buscando ajustarte a otro estándar que Dios no ordenó. Cristo es superior porque la fe en Cristo es superior. Cristo es superior porque la justicia de Dios es superior. Y el tercer argumento de por qué Cristo debe ser el propósito principal de tu vida es que lo que se gana en Cristo es superior. Y le dije que iba a ser rápido. Esto realmente ya amerita una prédica aparte, pero vamos rápido. Lo que se gana es superior. Ahora por la fe y por la justicia que Cristo me dio, puedo conocerlo. Ahora puedo conocerlo, por fin. Me está a disposición. Él dice, y conocerlo a Él en versículo 10, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Por fin, eso es lo que Pablo quiere. Quiero conocer a Cristo. Eso es todo para mí. Y está disponible. Está allí disponible para buscarlo. Si realmente creíste en Cristo, está disponible. Y no hay otra cosa superior a eso. Él fue un perfeccionista. Pablo fue un perfeccionista, siempre. Él fue fariseo. Él llegó a ser irreprensible en cuanto a la ley. Pero ahora usó todo eso para conocer a Cristo. Quiero conocerlo más. Quiero experimentarlo. Quiero ir donde la razón ya no puede ir. Donde ya solamente es fe. Es un proceso íntimo realmente, es un proceso propio de cada uno. Él dice en Mateo 6:6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es un proceso íntimo. Cada uno de nosotros tenemos que buscar. Pero también no es en solitario, es una cuestión corporal. Conocemos a Cristo como congregación. En Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. En Lucas 22, hagan esto, la cena del Señor, en memoria de mí. Háganlo como un cuerpo, recordando al Señor. Acá en la iglesia es donde mostramos el amor. Entre los hermanos, la iglesia son los hermanos. Es donde mostramos el amor. Es donde practicamos el perdón muchas veces. Donde tal vez te enojaste con alguno o te ofendió y vos dijiste no, tengo que perdonarlo. Y solo puede ocurrir si estamos entre los hermanos. Es donde está el agradecimiento, donde estudiamos la Biblia juntos. Donde a pesar de ser un poco largo, estudiamos entre todos, donde cantamos himnos. ¿En qué otro lugar vas como congregación en la semana a cantar himnos así al Señor?
Algunos escuchamos música durante la semana y es hermoso, pero cuando venimos a cantar entre hermanos, es una gloria tremenda. No hay otro lugar. Donde venimos a orar juntos. Yo no sé si tienen los miércoles, ¿tienen estudios los miércoles? No. Pero sé que estaban haciéndolo más temprano, hace un tiempo, teniendo un estudio todos juntos, ¿no? Es el tiempo para venir a estar entre nosotros. Me encanta que tienen el tiempo de las 10 a las 10:30 solamente para charlar entre nosotros. Es hermoso. Tal vez es el único momento en que vas a ver a varios de tus hermanos porque viven muy lejos, porque toda la semana trabajás, pero entre nosotros como congregación vemos el amor de Cristo. Allí eso es lo que Pablo quiere. Y Pablo sigue y dice, también tenemos el poder de su resurrección. Conocer a Cristo, el ser parte de la familia de la fe nos da el poder de su resurrección. Y te pregunto algo, ¿cuándo fue la última vez que viste a alguien resucitar? Yo nunca. Saben que hay ustedes conocen el RCP, ¿no? El que hacen así, ¿no? No sé cómo es. Bueno, pero algunos hacen así, ¿no? Y el RCP es, le dicen así, resucitación cardiopulmonar. Bueno, claro, en mi trabajo tengo que decirlo todo. Aunque el doctor me diga RCP, yo tengo que decir resucitación cardiopulmonar. En una de esas, uno me dijo, no es resucitación. Porque no resucita a la gente. Es reanimación cardiopulmonar. No es resucitación porque nadie resucita. Incluso esa persona que nada que ver te podía decir, nadie resucita. Y yo me acuerdo, hace un tiempo, no hace mucho tiempo, que yo no sabía que las plantas también mueren. Yo no la tenía muy claro a eso. Sí, ríanse, porque no sabía que las plantas mueren. Yo pensé, sí, son seres vivos, todo fenómeno, pero yo pensé que si salía una hoja que estaba seca y muerta y lo plantabas, realmente le digo de verdad, me da una vergüenza, pero bueno, si lo plantabas, eventualmente con mucha agua y amor y sol y qué sé yo, iba a vivir de vuelta. Dígame, ¿es así? No, porque está muerta, no va a resucitar. Y yo tenía todo en el frente de mi casa, tenía libustrina que hace 1.000.000 de años, estaba seco, estaba metido entre todo el alambre, qué sé yo. Y yo decía, wow, mirá esto, si le echo agua, esto va a vivir años, y no volvió a la vida, obviamente. Realmente yo pensaba eso. Bah. Pero nadie resucita así realmente. Pero ese es el tipo de poder que tenemos en Cristo. Es la clase de poder que resucitó a Lázaro. Cuando ya había pasado 4 días y cuando María dijo, Señor, ya tiene olor a muerto, ya no va a vivir. Y Jesús dijo, Lázaro, ven. Y ahí vino Lázaro y se levantó. Es el mismo poder que resucitó a Cristo mismo. Y él dice, conocer a Él el poder de su resurrección. ¿Qué clase de poder te puede dar el mundo? Tenía una profesora que una vez nos dijo en una clase de biología, es interesante porque ella no era creyente hasta donde tengo entendido, y ella dijo así, estamos estudiando la célula y todo lo del cuerpo, no sé qué, bueno. Entonces ella dice, la célula es una cosa microscópica que no se ve a simple vista, pero muy, muy chiquitito. Y ella dice, nosotros podemos agarrar y hacer la pared celular, ¿no? Armarla, tenemos formas de cómo hacerlo, igualito a cómo es en una célula. Podemos armar el núcleo adentro, lo que tiene y todas las organelas y todo lo que tiene adentro, podemos armarlo, tal cual como está en una célula. Pero no podemos darle vida.
dice. Podemos hacer todo para que funcione, pero no va a funcionar, dice ella, porque le falta vida. Eso realmente me despertó en ese día, porque era una clase teórica bastante pesada, pero yo dije, pará, tiene razón. No le podemos dar vida, pero nosotros tenemos el poder de la resurrección. Es el poder que no existe, es el poder que actúa ahora en nosotros, que nos da poder para vencer el pecado, para amar verdaderamente, para perdonar cuando no lo merece. Es ese tipo de poder que ahora lo tenés vos. Es el poder para dar, para ofrendar, para predicar el Evangelio. ¿O no dice Romanos 1:17, el poder, ¿cómo dice? Ustedes lo saben, que yo me lo olvidé, ¿cómo empieza? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Tenemos ese poder. Al predicar el Evangelio es poder de Dios, no es tu poder. Gracias a Dios. Es lo que cambia vidas. Si alguna vez viste la vida de alguien cambiado, te das cuenta que fue solo el Señor. Ustedes conocen a mi buen hermano Ariel, él ha venido la semana pasada a predicar y la historia de él es tremenda. Si alguna vez escuchaste su historia, uno lo ve acá adelante predicando, pero él estuvo metido en drogas hasta acá, de todo tipo. A él no le gusta contar mucho de eso, pero si hablas un rato, sabes que... Y él, me acuerdo que venía los miércoles allá en Torcuato y era una piltrafa. Venía completamente destruido. Había vendido todas sus cosas, estaba en desastre. Pero un día él creyó en Cristo. Y hoy es una persona completamente distinta. Él quiere servir al Señor con todo su corazón. Y decís, ¿en serio? ¿Esa es la persona de la que me estás hablando? Sí, es el que vino la semana pasada a predicar. Ese es el poder de la resurrección, el poder para cambiar vidas, el poder que vos podés tener para vencer el pecado, es el poder de Dios. Conocelo, buscá el tesoro, créelo. Y él va a terminar diciendo, el resultado inevitable es la participación en sus padecimientos. Esto es la parte en donde Cristo va a decir, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación. Es una realidad. Jesús no lo va a negar. No significa que creyendo en Cristo ya se nos acabaron los problemas. Tendremos tribulación, pero confíen. Yo he vencido al mundo, ya lo hice, ya vencí al mundo. Pero Pablo acá va a decir, yo participo en sus padecimientos, conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, como si fuera algo grandioso, tremendo. Y les digo cuáles son. En 2 Corintios 11, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, que nadie entiende qué es lo profundo realmente. 2 Corintios, él va a decir, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Las tribulaciones, el padecimiento en Cristo incluye golpizas, incluye apedreamientos, hambre, sed, desnudez, frío, odio, vergüenza. ¡Qué hermoso! Pasemos para ese lado, vamos. Participar de esos padecimientos. Este es un punto que, si podría llegar a explicarlo, no lo podríamos entender.
porque solamente el que realmente lo experimentó va a decir como Pablo, quiero llegar a participar en sus padecimientos. Pero solamente si lo experimentás, es verdad en tu vida. ¿Cuántos de los que morían siendo quemados en las hogueras decían, gracias Señor? Ahora no vas buscando el peligro, no vas buscando que te azoten o que te maten, pero cuando viene, sabés que es de Dios y si es digno de muerte, allá voy, Señor, llegando a ser como Él en su muerte. Dice al final, quiero ser el instrumento más útil, hasta la muerte. Voy a ir hasta dejando de lado todo para complacer a Cristo. Cristo es superior, hermanos. Es superior en todo, hasta el final, hasta la muerte. Como aplicación, la pregunta es, ¿quién gana en tu vida? ¿Es lo que podés ganar en el mundo? El dinero, las casas, los autos, las cosas, las joyas. ¿Qué pesa más? ¿Es Cristo o es las cosas de este mundo? ¿Qué pesa más? Él es superior. Él es superior. No hay forma mejor, hermano, que podés empezar descubriendo este tesoro que leyendo. Empezando a leer simplemente la palabra de Dios, el tesoro que nos dio. Poniendo una fecha, una hora para empezar a hacerlo. De esta hora a esta hora voy a dedicar solamente a la lectura de la palabra de Dios. Esa es la implementación. De esa forma buscas el tesoro. Podés hacerlo con alguien. Podés rendirle cuentas a alguien y decir, pregúntame si leí esta mañana. Esa es una buena forma. Parece medio tonto, pero realmente si querés ponerte en serio con el Señor y decir, sí, quiero tener lo que se llama acontabilidad o rendirle cuentas, hacelo. Preguntá a tu hermano y decirle, che, ¿sabes qué? Te iba a preguntar, ¿querés que hagamos así? Tomá el compromiso. Y si estás acá esta mañana y no conoces a Cristo, ya, ¿cuántas veces? No hay nada más superior que Cristo. Si no pusiste tu confianza en Cristo, como dije antes, la paga del pecado es la muerte. Pero si confías en Cristo, podés ser salvo. Hermanos, como mi atornillador al principio, hay uno mejor, hay algo mejor. Hay un propósito mejor para nuestra vida. Buscalo. 3 argumentos de por qué Cristo debe ser el propósito. La fe es superior. Y hablé un montón sobre eso. Aunque hayas nacido en familia cristiana, no te hace salvo. Solo es fe, no es un trámite. Y cuidado. La justicia de Dios es superior a mi justicia. Jamás podría haberlo alcanzado, nunca. Cristo es superior, porque la justicia de Dios es superior y lo que se gana en Cristo es superior. Es superior en todo sentido. ¿Quién gana en tu vida? ¿Qué pesa más en tu vida? ¿Es Cristo o es alguna otra cosa? Ponete a buscar el tesoro, hermano. Hay que buscarlo. ¿Cuándo vas a empezar? ¿Entendés el valor que hay en Cristo ahora? ¿Vas a buscar más porque te das cuenta del valor que tiene o seguís indiferente a eso? ¿Qué vas a hacer, hermano? Es hora de comenzar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este pasaje, Padre, que es tan claro a nuestra vida y es el centro de lo que hacemos, Padre. Es lo que nos mueve, es lo que nos da el poder para seguir adelante. Padre, te pido que tu palabra obre en los corazones de nosotros, Padre. Que podamos entender el verdadero valor, el incomparable valor que hay en Cristo.
Pido, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros, que el propósito de nuestra vida sea conocerte a ti, sea ser semejantes a ti, Padre. Te pido, Señor, que tú obres en nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Cristo oramos. Amén.